En Oxford, uno de los pubs más antiguos de la ciudad recibía a los turistas como lo había hecho durante siglos. Las vigas de madera oscura, el suelo de piedra irregular y las paredes deterioradas por el clima eran testigos silenciosos del paso de generaciones enteras. Para los locales, el pub era una parte viva y palpitante de la historia. Pero cuando entró una pareja estadounidense, todo adquirió un tono cómico involuntario. El marido miró a su alrededor encantado y le dijo a su esposa: «¡Guau! Hicieron un trabajo estupendo. Parece de verdad». Llamó al encargado y añadió con total convicción: «Felicidades, tío. Este es el mejor pub temático en el que he estado». «¿Qué franquicia es esta?» «Es mucho más auténtico que los pubs de centro comercial que tenemos en Estados Unidos». El camarero le explicó, con toda la paciencia del mundo, que no era una franquicia ni un pub temático. Este lugar era auténtico, con más de 400 años de historia. Pero el americano no le creyó al instante. ¿Estás diciendo que no hay sede corporativa ni manual de diseño de interiores? ¿Que esto es simplemente real? Es un modelo de negocio terrible. Pero mira, lo admito, está tan bien hecho que casi me engañan. Mientras se marchaba, satisfecho con su descubrimiento, los demás clientes reían en silencio, reflexionando sobre la ironía de que alguien creyera que siglos de tradición no eran más que un buen trabajo de franquicia. En el Vaticano, frente a la Capilla Sistina, otro incidente provocó aún más miradas de incredulidad. El grupo de turistas escuchaba atentamente las explicaciones del guía sobre las pinturas de Miguel Ángel, la grandeza de la obra y el impacto cultural de lo que veían. Todos permanecieron en silencio, absorbiendo los detalles, hasta que una mujer estadounidense levantó la mano. «Todo esto es muy hermoso, pero ¿existe una versión sin desnudos? Quería mostrar estas imágenes a mi grupo de la iglesia en Alabama, pero con tanta gente desnuda se complica. ¿Hizo alguna vez Miguel Ángel una versión más apta para toda la familia?» El silencio que siguió fue casi tan denso como el techo de la capilla. Algunos turistas intercambiaron miradas desconcertadas. El guía respiró hondo y respondió con calma: «Señora, esta es la Capilla Sistina. No hay otra versión. Esta es la obra original». Pero la mujer insistió: «¿Seguro? Porque en Estados Unidos siempre hay versiones para toda la familia. Películas, exposiciones, todo está editado. No puedo creer que algo tan importante no tenga una versión sin desnudos. Es un desperdicio de público». El guía, ya acostumbrado a preguntas absurdas, simplemente repitió que la censura era imposible. Miguel Ángel pintó lo que pintó, y era parte inseparable de la historia. El turista, sin embargo, se fue decepcionado, como si el Vaticano hubiera cometido un error de marketing al no ofrecer una edición apta para mayores de 13 años de la obra maestra del Renacimiento. En Dublín, en un mostrador de alquiler de coches, la escena parecía normal. Un turista estadounidense llegó a recoger el coche que había reservado con antelación. El empleado le entregó las llaves, señaló el aparcamiento y señaló el vehículo estacionado. Unos minutos después, el hombre regresó furioso, golpeando las llaves contra el mostrador. «Este coche está defectuoso». El empleado sorprendido preguntó qué pasaba. «El volante está al revés. ¿Cómo esperas que conduzca así? Pedí un coche normal, un coche americano». El asistente explicó pacientemente que en Irlanda, al igual que en el Reino Unido, Australia, Japón y otros países, se conduce por la derecha porque el tráfico circula por el lado izquierdo de la carretera. Era simplemente la norma local. El estadounidense se cruzó de brazos y respondió: «Entonces dame un coche con el volante a la derecha. No voy a arriesgar mi vida en algo tan improvisado como eso». El empleado insistió: no había lado correcto o incorrecto, solo normas de tránsito diferentes. Todos los autos estaban hechos así para el país. Pero el hombre no lo aceptó. «Esto es ridículo. Están complicando las cosas a propósito para hacerles la vida difícil a los turistas. Apuesto a que es para cobrar más por el seguro». La discusión se prolongó durante largos minutos, hasta que la esposa, cansada de la escena, comentó en voz baja: «Cariño, quizás sea así aquí». La ignoró y se fue furioso, aún convencido de haber sido víctima de una conspiración. Lo curioso es que para millones de personas que viven en Irlanda, conducir por la derecha es lo más común del mundo. Pero para este hombre, si no era como en Estados Unidos, tenía que estar mal. Al otro lado del planeta, en un tren bala japonés, otro episodio demostró un patriotismo peculiar. El tren llegó a la estación puntualmente. El ambiente era limpio, tranquilo y perfectamente organizado. Los pasajeros leían en silencio o dormían la siesta en silencio. Para los japoneses, era un día cualquiera en el transporte público.
Pero para un padre estadounidense que viajaba con su familia, tal eficiencia era una fuente de incomodidad. Miró a su alrededor, negó con la cabeza y le dijo en voz alta a su esposa: «Todo esto es muy extraño. Es demasiado limpio, demasiado tranquilo, demasiado puntual. ¿Sabes cuál es el problema? Le falta alma. En Estados Unidos, nuestros trenes llegan tarde, son ruidosos, un poco caóticos, pero así es la libertad. Es el caos de la democracia. La prefiero 1000 veces más». Su esposa intentó silenciarlo, al notar las discretas miradas de los pasajeros japoneses, pero él continuó con su discurso patriótico, convencido de que se enfrentaba a una comparación cultural. Para él, la eficiencia absoluta no era prueba de organización, sino de autoritarismo. Aquí todo parece demasiado controlado. No hay espacio para la improvisación. En Estados Unidos, cuando el tren se retrasa, es porque somos libres. Esa es la belleza del sistema. Esta perfección japonesa da incluso un poco de miedo. Los demás pasajeros permanecieron inmóviles, como si no hubieran oído, pero muchos registraron la escena con discretas sonrisas. El contraste era evidente. Un país que considera la puntualidad un valor casi sagrado, frente a alguien que transformaba los fracasos y los retrasos en un símbolo de patriotismo. Al final del viaje, cuando todos salían en orden, el americano todavía comentó: «Quizás incluso piensen que son mejores, pero nunca cambiaría la confusión de mi país por este aburrimiento». La esposa simplemente suspiró, quizá ya acostumbrada a ver a su marido convertir incluso un simple viaje en tren en un manifiesto político improvisado. En un elegante hotel de París, el teléfono de recepción sonó de madrugada. Al otro lado, un huésped de Texas alzaba la voz. Estaba furioso. «Llevo una hora intentando ver Fox News y nada. He buscado todos los canales en la tele de mi habitación y solo encuentro francés, francés, francés. ¿Qué tontería es esta? París es una ciudad internacional. Debería tener al menos canales estadounidenses básicos». El asistente del paciente explicó que había BBC, CNN Internacional e incluso algunos canales de noticias europeos en inglés. Pero esto solo aumentó la indignación del tejano. ¿CNN? ¿BBC? Eso es propaganda extranjera. Quiero noticias de verdad. ¿Cómo voy a saber qué pasa en el mundo si no tengo acceso a mi canal? Deberían avergonzarse. Estoy pagando un hotel caro y ni siquiera puedo ver las noticias de la noche. El empleado intentó explicarle que los canales locales seguían la programación francesa y que no siempre era posible incluir programación estadounidense. Sin embargo, el huésped se negó. «Entonces lo que estás diciendo es que el mundo entero vive sin saber qué está pasando. ¿No tienes acceso a noticias reales? Esto es lavado de cerebro. Un hotel internacional sin Fox News no es internacional en absoluto», colgó quejándose, convencido de ser víctima de la censura global. Para él, no existía el mundo sin el canal que veía en casa. Lo que para los parisinos era un simple televisor, para este tejano era casi una conspiración contra la verdad. En Sudáfrica, en una universidad, una conversación entre dos estudiantes parecía amistosa hasta que dio un giro inesperado. Una joven estadounidense, llena de curiosidad, charlaba con un colega de la comunidad zulú. Le preguntó sobre tradiciones, comidas típicas y música, hasta que, de repente, preguntó: «¿Y qué hacen ustedes en Acción de Gracias? ¿También tienen una tradición del pavó o algo diferente?». El estudiante zulú estaba confundido. «No lo celebramos. No forma parte de nuestra cultura». Pero la americana insistió, creyendo que había entendido mal. «¿Pero qué quieres decir? ¿Así que te pusiste del lado de los peregrinos? ¿O de los indígenas? Debe haber una versión local, ¿no?». El silencio se apoderó de la sala. Su colega zulú, avergonzada, intentó explicarle pacientemente que la festividad era una tradición exclusivamente estadounidense vinculada a la colonización europea en Norteamérica. Pero nada parecía convencerla. «Ah, ya veo. Así que aún no han adoptado esta tradición. Pero deberían hacerlo. Es una fecha tan importante. Es como una lección de unidad y fe». La joven habló con la convicción de quien creía que su propia historia era universal, incapaz de imaginar que otros países pudieran tener narrativas completamente diferentes. Para la estudiante zulú, era un ejemplo más de cómo muchos estadounidenses no logran ver el mundo más allá de la perspectiva de su propia cultura. En Canadá, concretamente en Montreal, otro episodio dejó una huella casi cómica. Una librería estaba repleta de turistas. Entre ellos, un hombre estadounidense tomó una novela clásica escrita en francés por un autor quebequense y se acercó a la caja. Dejó el libro en el mostrador y preguntó: «¿Tienes esto en el idioma original?». El empleado lo encontró extraño. «Señor, este libro está en el idioma original».
Fue escrito en francés. El turista volvió a mirar la portada, hizo una mueca de desdén y respondió: ¿Francés? Pero eso no tiene sentido. Si el autor quería que lo tomaran en serio, debería haber escrito en inglés. Es el idioma universal. ¿Quién va a leer esto en francés? Perdió la oportunidad de ser un verdadero escritor. La empleada se quedó sin palabras por unos segundos, como si necesitara procesar lo que acababa de oír. Pero el hombre ya le había dado la espalda, murmurando que el libro jamás tendría éxito fuera de Canadá. Para él, la literatura solo era valiosa si estaba en inglés, como si todos los demás idiomas del planeta fueran meras traducciones secundarias. En el corazón del interior australiano, donde la inmensidad parece infinita, un grupo de turistas observaba con asombro cómo los canguros saltaban libremente por el árido paisaje. Para los lugareños, la escena era simplemente parte de la vida. Los animales pertenecían a este entorno, no a vallas ni jaulas. Pero una visitante estadounidense vio las cosas de otra manera. Al ver a los canguros cruzar la carretera en grupos, comentó en voz alta, como si ofreciera una seria sugerencia de negocios: «Esto es muy peligroso. Deberían enjaular a estos animales en algún lugar». En Estados Unidos, en nuestros parques nacionales, los animales se mantienen en áreas designadas para que los turistas los vean con seguridad. Se podrían colocar vallas en áreas específicas. Así, los visitantes se asegurarían de encontrarse con canguros sin todo este caos. Los demás turistas se rieron, pensando que era una broma. Pero la mujer mantuvo la expresión firme. El guía, intentando no ofenderla, respondió con calma que el interior era inmenso, con miles de kilómetros de naturaleza salvaje, imposible de abarcar. Además, allí pertenecían los canguros, no las atracciones del zoológico. La mujer negó con la cabeza, decepcionada. Es un desperdicio de turismo. Si se organizara mejor, se podrían obtener muchas más ganancias. Mientras todos los demás contemplaban la belleza salvaje de Australia, ella solo podía ver una oportunidad perdida de transformar la vida libre en un espectáculo doméstico. En una pequeña comunidad rural del interior de México, llegaron misioneros estadounidenses para enseñar prácticas de higiene y salud. Con buenas intenciones en apariencia, pero llenos de paternalismo, comenzaron a observar a niños jugando alegremente en la tierra, corriendo descalzos, riendo entre el polvo y las piedras. La escena, que en cualquier lugar parecería normal y saludable, impactó al visitante estadounidense. Esto es inaceptable. ¿Niños jugando en la tierra? Es peligroso, insalubre. En Estados Unidos, tenemos parques infantiles limpios con pisos de goma y desinfectante de manos en cada esquina. Por eso nuestros niños están más sanos. Las madres locales se miraron, algunas sonriendo, otras visiblemente ofendidas. Un médico mexicano que acompañaba a los misioneros intentó intervenir, explicando con calma que el contacto con la tierra era esencial para el crecimiento, fortalecía el sistema inmunitario y formaba parte de la cultura. Pero la mujer no cedió. «No, te equivocas. Esto es un retroceso. Con parques infantiles y saneamiento modernos, habría menos enfermedades. Es la única forma correcta». Para ella, la infancia solo podía existir entre paredes coloridas de plástico estéril. Lo que para esas familias era la vida, para ella era un fracaso. Se marcharon convencidos de que estaban salvando la aldea, sin darse cuenta de que, en realidad, estaban insultando siglos de cultura y una forma de vida que no necesitaba rescate. En la sabana africana, el jeep avanzaba lentamente mientras el guía señalaba animales en su hábitat natural. Majestuosos elefantes, manadas de cebras, jirafas que se recortaban contra el cielo rojizo del atardecer. Todos guardaban silencio, absorbiendo la grandeza del momento, excepto una turista neoyorquina, que observaba con ojo crítico. Al ver una manada de leones a lo lejos, dijo, casi con frustración: «¡Qué curioso! Esperaba más. Los leones del zoológico del Bronx son mucho más grandes. Incluso los elefantes se ven más impresionantes allí. Y al menos en el zoológico se pueden ver de cerca, sin tener que buscar por el bosque. Aquí parece desorganizado». Algunos turistas se miraron con incredulidad. El guía explicó pacientemente que estos animales eran salvajes, vivían en libertad, y que no había forma de compararlos con especímenes cautivos. Pero la mujer seguía negando con la cabeza. «El zoológico es mejor para los turistas. Aquí nunca se sabe qué se va a ver. Deberían ubicar a los animales en zonas más accesibles, sería más eficiente». Lo que para todos era una experiencia transformadora, un raro encuentro con la naturaleza en su forma más pura, para ella parecía solo una atracción mal planificada, inferior al zoológico del barrio. En un vuelo internacional de Londres a Nueva York,
La atmósfera en la cabina era tranquila. Las luces ya se habían atenuado y los pasajeros se acomodaban entre siestas y películas en el sistema de entretenimiento. Hasta que un estadounidense levantó la mano para llamar a la azafata. Estaba rojo de irritación. ¿Qué es esto? ¿Dónde está el Super Bowl? Estamos en pleno partido y la pantalla solo muestra películas antiguas y noticias. Es un vuelo estadounidense a Estados Unidos. ¿Dónde está la transmisión? El empleado explicó amablemente que la aerolínea no tenía los derechos para transmitir el evento en vivo. La reacción fue inmediata. ¿Cómo que no hay evento? Es el evento más grande del planeta. ¿Bromeas? Es un vuelo internacional, deberías de tenerlo todo para transmitirlo. Es básicamente antiamericano. Mientras pasajeros de diversas nacionalidades intercambiaban miradas confusas, continuó su discurso, indignado por no poder ver el partido. Incluso amenazó con escribir una carta formal a la aerolínea, prometiendo no volver a volar con ellos. Para él, no tenía sentido que el Super Bowl no fuera una prioridad mundial. Era inconcebible que no todos los países giraran en torno al mismo partido. En Corea del Sur, en un restaurante tradicional de Seúl, una pareja estadounidense examinaba el menú. Cuando el camarero trajo las guarniciones típicas, incluyendo kimchi, la esposa retrocedió con el plato, incómoda. Lo siento, soy alérgico al picante. ¿Me puede dar el kimchi sin pimienta, por favor? Recién hecho, sin ese condimento raro. El camarero intentó explicarle que el kimchi, por definición, se elabora con chiles fermentados, un proceso cultural centenario. Pero ella insistió. Mira, en Estados Unidos, los chefs siempre adaptan los platos al gusto del cliente. Simplemente prepáralos sin pimienta. Espero, no hay problema. La camarera, visiblemente avergonzada, repitió que no era posible. Aún así, parecía creer que bastaba con pedirlo bien y toda la tradición coreana se rendiría a su paladar. Para ella, el kimchi sin chile era solo una simple variación, como pedir una hamburguesa sin cebolla. Para los coreanos, era como pedir vino sin uvas, una negación de la esencia misma del plato. En un pub escocés, un grupo de turistas estadounidenses ocupaba un rincón ruidoso. Uno de ellos se acercó a la barra y pidió un vaso de whisky. El camarero, un hombre serio de expresión casi solemne, sirvió un trago de whisky de Malta añejo, un auténtico orgullo nacional. El turista dio un sorbo e hizo una mueca. ¡Guau! ¡Qué fuerte! ¿No hay un whisky más suave? ¿Algo insípido? Solo quiero tomarme un trago sin sentir ese ardor. Todo el bar pareció congelarse por un instante. Para los escoceses, pedir whisky insípido era casi una blasfemia. El camarero, resignado, agarró la botella más barata del estante, la vertió en un vaso sin decir palabra y se la acercó al cliente. El turista se la bebió de un trago, golpeó el vaso contra la barra y dijo: ¿Ves? Este es bueno. El otro fue exagerado. Aquí todo tiene que ser sencillo, como en Estados Unidos. El camarero se limitó a mirar al suelo, intentando ocultar el dolor de ver su bebida más sagrada reducida a algo insípido que se puede beber de un trago. En Italia, la escena tuvo lugar en un café concurrido. Un turista estadounidense, orgulloso de sus raíces italianas, le pidió al camarero un café con leche, convencido de que recibiría su bebida favorita, un latte cremoso. El camarero le trajo su pedido, un vaso grande de leche caliente, sin café. El hombre abrió los ojos de par en par, indignado. ¿Qué es eso? ¿Solo leche? Pedí un latte. En Estados Unidos, cualquier cafetería lo prepara. El camarero le explicó pacientemente que latte en italiano simplemente significa leche, y que la bebida que quería se llamaba café con leche. Pero el turista no lo aceptó. Se equivocan. ¿Cómo pueden preparar mal su propia bebida? Es vergonzoso. Ni siquiera saben preparar un latte de verdad. Salió del café quejándose a gritos, convencido de que los italianos no sabían preparar lo que él creía un invento americano. En el corazón de Hanoi, entre mercados bulliciosos y calles donde el rugido de las motos no cesa, un turista estadounidense se quejaba a gritos a cualquiera que quisiera escucharlo. Se sentía incómodo con la moneda local. Sacó un billete de $, lleno de ceros, y dijo en tono burlón: «No puedo tomarme esto en serio. Este dinero parece una broma. ¿Por qué no haces algo más sencillo? Como $1. $1 estadounidense te vendría perfecto. Sería mejor para nosotros, los turistas, y también ayudaría a tu economía». Hablaba como si ofreciera un favor, convencido de que debía cambiar la moneda de otro país para facilitarle la vida. Los vietnamitas a su alrededor intercambiaban miradas incómodas, mientras que el guía turístico simplemente sonreía con torpeza. Para él, era impensable que el mundo no girara en torno al dólar.
El Don, con toda su historia e importancia local, no era para él más que una curiosidad irritante, un detalle incómodo. En las montañas de la Columbia Británica, Canadá, una estación de esquí recibía turistas de todo el mundo. Al llegar para alquilar el equipo, le preguntaron a un estadounidense su altura y peso. Respondió en pies y libras. El empleado comenzó a convertir al sistema métrico decimal, como siempre. Pero el turista se echó a reír, burlándose. ¿Siguen usando este sistema falso? Creía que solo en Europa se equivocaban con los centímetros y los kilogramos. Estamos en América. ¿Por qué no usan medidas reales? El asistente, ya acostumbrado a este tipo de situaciones, respondió con calma. De hecho, el 95% del mundo utiliza el sistema métrico decimal. Tú eres la excepción. Pero el turista no se inmutó. Siguió riendo, llamando a los metros y kilogramos cálculos complicados y diciendo que nadie debería tener que hacer matemáticas de esquí. Para él, si no eran pies y libras, no era real. Todo el complejo usaba el estándar global, pero en su opinión, era el resto del planeta el que estaba equivocado. En Copenhague, un turista estadounidense entró en una acogedora cafetería y pidió un espresso y un pastel tradicional. Unos minutos después, regresó al mostrador, mirando a su alrededor como si buscara algo. Le preguntó al barista, ¿dónde está la estación de agua embotellada gratuita? El barista estaba confundido. Lo siento, señor, no tenemos. Si quiere, le puedo traer un vaso de agua del grifo. Pero el turista insistió, explicando como si fuera lo más obvio del mundo. No, quiero agua embotellada. En Estados Unidos, en cualquier cafetería te dan agua embotellada gratis. Es lo mínimo. Algunos clientes rieron entre dientes. El barista intentó explicarles que el agua embotellada siempre cuesta dinero y que la única opción gratuita era el agua del grifo, que es de excelente calidad. El turista, indignado, se quejó de que era un robo y se marchó quejándose de la falta de civilización del país. Creía que la cortesía universal debería basarse en los estándares estadounidenses, aunque ni siquiera exista en Estados Unidos. En India, en una concurrida estación de tren, un mochilero estadounidense discutió con un vendedor de comida. Tras pagar un refrigerio, el hombre intentó devolverle unas monedas. El turista se negó, riendo. No, puedes quedártelo. No vale nada, ni medio centavo. Solo acepto billetes. El vendedor insistió, explicando que la cantidad, aunque pequeña, seguía siendo dinero. Pero el mochilero negó con la cabeza, convencido de que le estaba haciendo un favor. No hay problema, es basura. Puedes quedártelo. Para quienes observaban, sonaba a arrogancia. Esas monedas, que para el vendedor podían marcar la diferencia al final, eran tratadas como basura por alguien que no entendía, o no quería entender, el verdadero valor de la economía local. En las ruinas de Éfeso, Turquía, turistas de todo el mundo caminaban entre columnas antiguas, piedras desgastadas por el tiempo e historias que se remontan al apogeo griego y romano. El guía explicaba con pasión cómo el lugar había sido uno de los mayores centros culturales y comerciales del mundo antiguo. La mayoría escuchaba en respetuoso silencio, pero un visitante estadounidense parecía aburrido. Miró a su alrededor, negó con la cabeza y finalmente interrumpió. Es muy interesante, pero ¿dónde están las tiendas? No vi ningún Starbucks, ni siquiera una tienda de camisetas. ¿Cómo pretendes atraer turistas sin ofrecer cosas para comprar? En Estados Unidos, un lugar así tendría al menos un McDonald's en la entrada y una zona de comidas en el centro. Te estás perdiendo una fortuna. El guía respiró hondo, buscando palabras que no sonaran ofensivas. Explicó que el valor de Éfeso residía precisamente en su conservación como monumento histórico, no en su transformación en un centro comercial al aire libre. Pero el turista no parecía convencido. Ustedes no entienden el turismo. Lo que yo haría sería poner cafeterías modernas entre las ruinas, con wifi, recuerdos y restaurantes. Entonces, sí, habría colas para entrar. Mientras otros visitantes tomaban fotos en silencio, intentando absorber la atmósfera única del sitio arqueológico, el estadounidense solo veía un negocio perdido. Para él, un sitio patrimonio de la humanidad solo tenía sentido si transmitía la misma sensación que un centro comercial. En Atenas, frente a la majestuosidad del Partenón, los turistas contemplaban sus imponentes columnas, a pesar de estar desgastadas por el tiempo y la guerra. Para muchos, fue un momento emocionante, presenciar de cerca una de las mayores estructuras de la antigüedad. Pero un estadounidense, con los brazos cruzados y una expresión crítica, hizo un comentario que dejó helados a los presentes. ¿Ves, hijo?
Esto es lo que pasa cuando el gobierno no sabe administrar los impuestos. Ni siquiera pudieron terminar el edificio. Míralo, sin techo, lleno de grietas. En Estados Unidos, este tipo de construcción jamás se vería así. La gente a su alrededor guardó silencio. El guía intentó explicar que el templo se había terminado hacía 2500 años, pero que en esa época las invasiones y explosiones lo habían dañado. Aún así, el turista asintió, convencido. No, no, es solo una excusa. Este es un proyecto inacabado debido a la mala gestión. Si hubieran recaudado los impuestos correctamente, podría haberse terminado y conservado como nuevo hasta el día de hoy. Un monumento sin techo es una vergüenza nacional. Para él, la joya de la civilización clásica no era más que una lección de fiscalidad eficiente. Donde todos veían patrimonio histórico, él solo veía una obra de construcción mal gestionada. En Berlín, los turistas se agolpaban ante lo que quedaba del muro, cubierto de coloridos murales, mensajes de libertad y protesta. Era más que hormigón, era memoria viva, arte transformado en símbolo de resistencia. Muchos permanecieron en silencio, reflexionando sobre su peso histórico. Pero un estadounidense, al observar los grafitis, no pudo contener su indignación. Es una pena que lo hayan dejado ensuciar. Este muro podría ser una atracción turística si estuviera limpio, sin esos horribles grafitis. Deberían pintarlo de blanco y poner una placa con la historia. Esto parece vandalismo. Un berlinés que estaba a su lado no lo soportó más y respondió: esto no es vandalismo. Este arte es la voz de la época, la memoria del pueblo contra la división. Limpiar el muro sería borrar la historia. Pero el estadounidense insistió, diciendo que en Estados Unidos jamás dejarían una estructura tan importante cubierta de garabatos. Para él, la autenticidad residía en la limpieza y la estandarización, no en la expresión de libertad que convirtió al muro en uno de los mayores símbolos del siglo XX. En la costa normanda, las playas silenciosas aún cargan con el peso de los acontecimientos de 1944. Los turistas pasean por los monumentos conmemorativos, reflexionan ante las cruces blancas y escuchan a los guías explicar cada detalle del desembarco que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. El ambiente suele ser de profundo respeto, pero no todos llegan con esa actitud. Un norteamericano, con gorra y en voz alta, interrumpió al guía local en medio de su explicación para hacer un comentario que dejó a todos avergonzados. Sabes que no estarías aquí sin nosotros, ¿verdad? Fue Estados Unidos quien vino a salvar a Francia. Así que, sinceramente, lo mínimo que podrías hacer es mostrar más gratitud. Todos estos carteles deberían estar en inglés, y aceptar dólares sería lo correcto. Al fin y al cabo, nosotros pagamos por esta libertad. El guía, un francés cuyo abuelo había combatido en la resistencia, guardó silencio unos segundos. Había oído exageraciones patrióticas antes, pero esa frase le pareció una bofetada en la memoria colectiva de su propio pueblo. Con calma, explicó que la liberación fue el resultado de una alianza de naciones, no de un solo país. Y que los monumentos conmemorativos estaban escritos en francés porque esto era Francia, no un parque temático de historia estadounidense. Pero el turista continuó, convencido de que su punto era válido. No lo entiendes. El mundo entero debería estar eternamente agradecido a Estados Unidos. Por eso lideramos Occidente. Si fuera por ti, todavía hablarías alemán. La arrogancia de su discurso hizo que el grupo se mirara con incredulidad. En un lugar creado para conmemorar el dolor de la guerra y el sacrificio humano, logró convertir la visita en un discurso de autocomplacencia nacionalista. Para él, Normandía no era una tierra de memoria compartida, sino un escenario para exhibir la superioridad estadounidense. Al otro lado del mundo, en Nueva Zelanda, los turistas exploraron los verdes paisajes montañosos que sirvieron de telón de fondo a la trilogía El Señor de los Anillos. Muchas agencias ofrecen tours para ver sets de rodaje, como Hobbiton, donde los fans pueden tomarse fotos dentro de las casas de los hobbits. Suele ser una excursión divertida, donde todos comprenden la diferencia entre ficción y realidad. Pero no para una pareja estadounidense que llegó a Auckland con grandes expectativas. Entraron en una agencia de viajes y, muy serios, preguntaron: «Queremos un mapa de la Tierra Media. No para escenarios de películas, sino para la realidad. Hemos recorrido un largo camino para conocer a los hobbits, elfos y magos». El asistente pensó que era una broma y empezó a explicarle las locaciones de rodaje repartidas por todo el país. Pero la mujer lo interrumpió. No queremos ver un set de rodaje. Queremos ir a la parte secreta, donde viven de verdad. Todo el mundo sabe que Peter Jackson solo reveló una parte.
¿Dónde está la entrada a las montañas nubladas? ¿Hay guías con licencia para llevar turistas a Rivendell? El empleado intentó explicar que El Señor de los Anillos era una obra de ficción, pero no la aceptaron. El marido impaciente concluyó: si no quieres revelarlo, está bien, pero es una pena ocultar tu mayor patrimonio cultural. Deberías estar ganando miles de millones con él. Para ellos, Nueva Zelanda no era un país real con su propia historia y cultura. Era solo un escenario de una saga fantástica. Mientras otros turistas veían magia en caminar por paisajes icónicos, esta pareja solo podía frustrarse al no encontrar hobbits y dragones vagando libremente. En Bangkok, dentro de un hospital público concurrido, la sala de espera estaba llena de personas de todas las edades, algunas con dolor leve, otras con necesidades más urgentes. El triaje se realizó de forma organizada, priorizando los casos más graves, como es habitual en los sistemas de salud pública de todo el mundo. Fue en esta escena donde entró un estadounidense, con el traje arrugado del viaje y un maletín de cuero en la mano. Se acercó a la recepción sin siquiera mirar a los demás pacientes y anunció en voz alta: tengo el mejor seguro de Estados Unidos, con cobertura internacional premium. Así que, por favor, lléveme directamente al médico. No puedo esperar. El recepcionista, acostumbrado a este tipo de actitud por parte de los turistas, intentó explicarle con calma que el servicio se prestaba por orden de urgencia, no por el tamaño del plan de salud. Pero el hombre no lo aceptó. No lo entiendes. Este seguro me garantiza prioridad. En Estados Unidos, jamás me sentaría con gente tosiendo a mi lado. Deberían tener una sala VIP para clientes como yo. Mientras tanto, una anciana con dificultad para respirar esperaba a pocos metros, visiblemente más necesitada que él. La recepcionista le reiteró con firmeza que el sistema tailandés evaluaba primero las condiciones médicas, no la situación financiera. El estadounidense, indignado, alzó la voz: pero mi tiempo vale más. Soy un hombre de negocios. ¿Qué no entiendes? Pago caro solo por no esperar. El silencio que siguió fue incómodo. Los demás pacientes lo miraban con desprecio, dándose cuenta de lo fuera de lugar que estaba su visión del mundo. Para él, la salud era un bien que se compraba con dinero. Para todos los demás, era un derecho igualitario. En Islandia, en pleno invierno, los turistas acudían en masa a los hoteles en busca de un espectáculo único: la aurora boreal. Los anuncios siempre mostraban el cielo iluminado por olas verdes y moradas que danzaban sobre las montañas heladas. Sin embargo, el fenómeno depende de condiciones meteorológicas específicas, cielos despejados, actividad solar y un poco de suerte. Una noche particularmente nublada, un huésped estadounidense llamó furioso a recepción. Su voz resonó en el teléfono: llevo 3 horas aquí mirando por la ventana y no he visto nada. Me prometiste la aurora boreal y solo hay nubes. Quiero que me devuelvas el dinero. Esto es publicidad engañosa. El empleado intentó explicarle con paciencia que el hotel no controla el clima ni los ciclos solares. Pero el hombre insistió: debes tener un contacto, un guía que encienda esas luces. Es imposible que una atracción turística tan famosa quede al azar. Llama al gerente y pídele que la encienda en el cielo. Pagué para verla. El encargado respiró hondo y, con toda la cortesía islandesa posible, volvió a explicar que no hay ningún interruptor para la aurora. Aún así, el huésped exigió que se le llamara responsable del fenómeno. Según él, no tenía sentido que un país dependiera de la suerte para recibir turistas. Los demás huéspedes, que estaban en el vestíbulo tomando chocolate caliente y aceptando con calma la frustración de esa noche nublada, rieron disimuladamente al oír el escándalo. Era casi cómico imaginar a alguien creyendo que un hotel podría controlar el magnetismo de la Tierra. Pero para este hombre, el mundo debería funcionar como un gigantesco parque de atracciones, donde todo se sirve a la carta, desde una cena hasta un espectáculo natural. En el Caribe, un resort de 5 estrellas recibió a huéspedes que buscaban precisamente eso: arena blanca, mar cristalino y olas que los arrullaban. Pero un estadounidense parecía insatisfecho. En su primer día, llamó al gerente y se quejó: mira, esta arena es muy áspera. Se te mete en los zapatos, se pega a la toalla. ¿No podrías usar otra, más fina, menos molesta? El gerente, incrédulo, intentó mantener la compostura y explicar que, bueno, la arena es arena. Pero no se quedó ahí. El huésped se fue a nadar y regresó aún más indignado. El agua del océano es tan salada. ¡Qué ridículo! Te pica los ojos. ¿No hay nada que puedas hacer al respecto? Y para colmo, por la noche, llamó a recepción pidiendo que bajaran el volumen de las ondas. No puedo dormir con ese ruido. ¿Puedes apagarlo en mitad de la noche?
Los empleados solo podían mirarse entre sí, sin saber si reír o llorar. Era como si el hombre hubiera olvidado que estaba en un entorno natural, no en un parque temático diseñado a medida para su comodidad. En Noruega, una turista estadounidense entró en un supermercado típico, donde los estantes estaban repletos de quesos locales, pescado ahumado y pan artesanal. Pero nada le llamó la atención. Se acercó a un dependiente y le preguntó con firmeza: ¿Dónde está el rancho? La encargada no entendió. Repitió, ya impaciente: Aderezo ranch, la salsa más popular del mundo. ¿Cómo se puede vender comida sin aderezo ranch? El empleado, sin hacer referencia alguna, simplemente negó con la cabeza. La mujer resopló, alzando la voz: Esto es ridículo. ¿Cómo sobrevive este país sin lo básico? Es como si ni siquiera supieras lo que es la comida de verdad. Se fue furiosa, como si se hubiera sentido personalmente ofendida por la ausencia de su salsa favorita, incapaz de aceptar que el mundo no gira en torno a los hábitos alimenticios estadounidenses. En Burdeos, Francia, región famosa por los vinos más prestigiosos del mundo, un grupo participó en una cata guiada por un sommelier. Este describió con pasión los aromas, la historia del terroir y las sutiles notas de cada añada. Todos escucharon con respeto, excepto un turista estadounidense. Tomó un sorbo, arrugó la nariz y declaró: Sinceramente, prefiero el Valle de Napa. El vino de California es más fuerte, tiene más alcohol y se nota el auténtico. Este es flojo, da la sensación de que te da miedo hacer buen vino. El sommelier se quedó sin palabras, como si hubiera presenciado un crimen cultural. El público observaba conmocionado, dándose cuenta de que para este hombre, el vino era solo cuestión de subidón alcohólico, no de tradición, sutileza ni arte. Y en Alemania, durante una visita a un castillo medieval, el guía explicó detalles fascinantes sobre la vida en la Edad Media, desde la arquitectura hasta las costumbres cotidianas. Al llegar a los baños rudimentarios, un turista estadounidense levantó la mano y preguntó con seriedad: «Pero, ¿dónde guardaban el papel higiénico?». El guía explicó pacientemente que en aquella época no existía el papel higiénico y que se usaban otros métodos. El hombre abrió los ojos de par en par, horrorizado. ¿Cómo que no había? ¿Sin servilletas? ¿Sin toallas de papel? ¿Así que estaban todos sucios? ¿Cómo sobrevivieron? Los demás visitantes respondieron a la pregunta con risitas discretas. Pero el guía suspiró profundamente, recordándoles que, para muchos, la historia solo parece real cuando se adapta a la vida moderna. Tras escuchar todas estas historias, es imposible no preguntarse: ¿de verdad creen algunos que el mundo entero debería ser una versión a escala de Estados Unidos? Porque entre pedir arena menos arenosa, vino con más alcohol o una Capilla Sistina sin desnudos, parece que algunos turistas viven en una realidad paralela. Y es precisamente este contraste el que nos hace reír y, al mismo tiempo, reflexionar. ¿Cuán dispuestos estamos a salir de nuestra burbuja cuando viajamos? ¿O la llevamos en la maleta, esperando que cada país se adapte a nuestros gustos? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias fue la más absurda? ¿Cuál te hizo pensar: es imposible que alguien haya dicho eso? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y, por supuesto, si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo las meteduras de pata turísticas más surrealistas del mundo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En el próximo vídeo, prometo traerte aún más historias increíbles que demuestran que la realidad suele ser más divertida que cualquier chiste inventado.